mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Me van a resaltar la palabra mirad, luego me van a resaltar la palabra entrad y luego me van a resaltar la palabra poseed. Y vamos a leerlo todos a una sola voz, todos a una sola voz, pero fuerte, mi amado hermano, como si hubiésemos tomado Santa Cena. Y algunos dirán, yo no la tomé, pastor, entonces no me exija. Entonces dirá, mirad, yo os he entregado, entrad y poseed Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Tremenda palabra. Mi amado, hay una demanda divina a nosotros. Hay una demanda. Y Dios quiere que marquemos la diferencia. ¿En qué tenemos que marcar la diferencia? Y quiero hablar de 3 tiempos en medio de este mes de Dios. Primero, Moisés está a la entrada de la tierra prometida. Pero cuando Moisés da esta palabra de Deuteronomio, Moisés ya se está despidiendo de su pueblo. Ya habían pasado casi 40 años de estar viviendo en el desierto. Y Moisés, cuando escribe el libro de Deuteronomio, da varios sermones para que el pueblo se esté alistando. Y allí es cuando él le da esta palabra. Y Moisés le dice a ellos, mirad, yo os he entregado la tierra. Y la primera palabra que dice mirad, mirad, ¿sabe que Dios ya la había dado a través del mismo siervo Moisés? 40 años o 38 años atrás se la había dado al pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto y fue al desierto, estaba en el monte allí, en el monte Sinaí. Dios envía a 12 espías, 12 hombres allí. Esa primera generación se fueron y no eran cualquier persona. Esos hombres que fueron allá, que está en Números capítulo 13, usted puede tener en un dedo acá en Deuteronomio y retroceder unas hojitas allí al Deuteronomio, a Números capítulo 13. Allí va a encontrar que Dios escoge a 12 hombres, pero no eran cualquier hombre. ¿Eran qué? Eran príncipes. Eran príncipes del pueblo. Eran personas con autoridad. Eran personas escogidas, selectas. Pero había un gran problema. Entonces, cuando Dios dice esta palabra, yo quiero que miremos los 2 tiempos. Dios le está diciendo a Moisés, prepara porque van a entrar. Pero esa palabra entrar, 38 años atrás ya la había dicho. ¿A quiénes? A 12 personas. Entrar. Y que no eran cualquier persona, eran príncipes. Eran personas seleccionadas. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que ellos fueron a reconocer la tierra. Pero allí, mis amados, habían acabado de salir de Egipto y tenían todavía un espíritu de esclavos. Tenían espíritu de esclavos. Querían entrar a las bendiciones de Dios, pero con mañas mundanas, con pensamiento, con actitud del mundo. Y entonces, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasó con esta generación? Tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra que Dios les estaba dando. Es más, fueron, miraron, vieron los cultivos, las grandes uvas que habían allí, los frutos.
Tenían la oportunidad de cambiar, de marcar la historia. Tenían esa oportunidad, pero la desperdiciaron. Tristemente, cuando regresaron, contaminaron la fe del pueblo. La contaminaron. Un pueblo que había acabado de salir de Egipto. Mi amado, estas personas dañaron la moral del pueblo. Y ahora, 38 años después, el Señor a través de Moisés le dice: mira, yo les he entregado. Se vuelve a repetir el momento. Ahora hay una nueva generación. ¿Por qué? Porque los primeros que escucharon a esos príncipes ya habían muerto en el desierto. Murieron por su incredulidad. Murieron porque no creyeron en el Señor. Se dejaron llenar de miedo. Ahora hay una nueva generación. Y esa nueva generación ya tratada en el desierto. Mi amado, los desiertos nos maduran. Algunas personas no quieren vivir desiertos. Los desiertos duelen. Los desiertos son terribles. Pero sabe que en el desierto hay una canción, dice: en el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto miramos la mano del Señor. El desierto llevó a esta nueva generación a creer en Dios. Esa primera generación fracasó totalmente, pero ahora esta segunda generación vuelve y escucha ese mensaje que dice: mirad, mirad. Reciben la misma orden que su generación pasada, pero el proceso del desierto ya había procesado la fe de ellos. Mi amado, ahora estas personas que estaban escuchando este mensaje ya pensaban, tenían una visión diferente. Ahora, tú y yo podemos escoger qué generación quieres ser. ¿La primera, que murió en el desierto, o la segunda? Ambos recibieron la misma palabra. Mi amado, debemos nosotros ser conscientes que tenemos una sola vida. Tenemos una oportunidad de marcar la historia. ¿Cómo está marcando la historia de tus hijos, de tu descendencia? ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué estás haciendo, mi amado hermano, para marcar historia? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Hace un tiempo atrás estaba hablando con alguien y él quería vivir su vida de la manera y quería estar en la iglesia como se le daba la gana. Y él tiene hijos, tiene hijas. Y le dije: ¿usted qué está haciendo para dejar marcado una descendencia? ¿A usted le gustaría que su hija se casara con un hombre como usted? Ese hombre quedó así. Me dijo: no, pastor, no, ¿cómo se le ocurre eso? Porque era un sinvergüenza. No estaba aprovechando la oportunidad que Dios le estaba dando. No estaba aprovechando para dejar marcada la historia. Mi amado, ellos allí, una generación de príncipes que recibe el mismo mensaje, pero hay otra generación que ya está procesando. Pero ahora tú y yo, Dios también está diciendo: mire lo que yo estoy poniendo en ti. Miremos correctamente. Luego la palabra de Dios nos dice allí: mira, yo
os he entregado. Ahí no dice yo los entregaré. No, porque en Dios ya está hecha las cosas. Solamente está esperando que tú y yo actuemos. La victoria ya está. Ya está el milagro de Dios. Solamente está esperando que tú y yo reaccionemos, pero reaccionemos correctamente. Correctamente. Dice, yo ya os he entregado. ¿A dónde está el problema ahora? El problema está en nosotros. El problema está en mí. Si yo actúo bien o no. Y luego no vayamos a poner las quejas delante del Señor. Ay, Señor, pero es que tú no me diste tanto que te pedí. El Señor dice, yo ya te lo había dado, pero tu forma de vivir, tu comportamiento, tu actitud, tu forma de pensar nunca estuvieron alineados a mi voluntad. Luego la palabra de Dios nos dice, mira, yo os he entregado la tierra, entrad. Una cosa es mire. Ahora hay una acción. Y la acción es entrar. ¿Sabe que en la primera que recibió esta orden, 38 años atrás, los espías entraron ¿a dónde? A la tierra prometida, pero jamás comprendieron el plan de Dios. Entraron allí. Ellos también entraron, pisaron la tierra prometida y comenzaron y comieron los frutos que estaban allí. Pero ¿sabe qué pasó? Su fe no estaba allí. No se apropiaron. Les quedó grande creerle al Señor. Les quedó grande confiar en el Señor. Ellos recorrieron la tierra, pero recorrieron la tierra en sus fuerzas. Mi amado, Dios quiere que tú y yo aprendamos a correr la tierra, pero en el espíritu y en fe. Porque si las recorremos como esta generación que la recorrió en sus fuerzas, mi amado, vamos a ver gigantes, vamos a ver problemas, mi amado. Pero cuando tú ves de un gigante, de un problema, un milagro de Dios, entonces vas a caminar diferente. Hay personas que cuando ven el gigante, ven el Goliat, ven el problema, mi amado, se rinden antes de la batalla. Entonces, ¿cómo van a disfrutar una victoria? ¿Cómo la van a disfrutar? Ellos entraron, los espías allí entraron a tierra, pero no entraron en el espíritu, no entendieron. Pero ahora Dios vuelve a confiar en su pueblo. 38 años después vuelve y da esta palabra y dice, entra allí. Esta nueva generación dijo, yo sí creo en el Señor. Esta nueva generación, si Dios dijo que entremos, vamos a entrar. Ya no había espíritu de esclavitud en ellos. Ya había sido quebrantado. Esa generación que tenían espíritu de esclavitud ya habían quedado en el desierto. Estos nuevos jóvenes aprendieron a creer en Dios, aprendieron a ver el milagro de Dios día tras día en sus vidas. Y entonces, si Dios les dice entrar, ellos van a entrar con toda, creyéndole al Señor. Mi amado, es más, ¿sabe qué me sorprende? Que la primera generación, los 12 espías entraron, pero entraron tan humanamente. Pero ahora, cuando el Señor vuelve y da la orden, ¿sabe qué hace Josué? Josué capítulo 3, verso 5 y verso 6, allí nos habla que el Señor le dice que ellos van a entrar, pero cuando van a entrar, y pues él dijo al pueblo, santificados porque Jehová hará mañana maravillas. ¿En qué? Entre vosotros, verso 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante ¿de quién? Del pueblo. Esta generación buscó la presencia del Señor, buscó a santificarse, obedecieron y reconocieron a Dios. La primera generación no reconoció a Dios.
Ahora esta generación, cuando ya dijo que vamos a entrar, lo único que hace es santificarse. ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? Tú que estás reclamando promesas de Dios, milagros de Dios, ¿tu vida está santificada? ¿Sabe que hay personas que están pidiendo milagros de Dios, pero su vida es una vida inmunda, llena de pecado? Y así le piden milagros a Dios. Pide que Dios los utilice, pero ¿cómo te va a utilizar? Dios está buscando una generación que le crea a Él, que le obedezca a Él, pero que también tengamos en nosotros una actitud de santificación. Una actitud de santificación. Y esta generación, la primera generación, solamente se fue en sus propias fuerzas y fue derrotados. Ahora esta segunda generación recibe la orden de mirar y entrar, pero dice: Señor, yo voy a entrar, pero primero que todo me voy a santificar. Yo voy a obedecer, voy a ver tu mano, pero Señor, yo sé que tú vas a utilizar a personas santas. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el pueblo, se santificó. Mi amado, la iglesia también, nosotros hoy tenemos que tomar autoridad espiritual. Mi amado, nosotros por el Espíritu Santo tenemos autoridad, pero tenemos que santificarnos. Dios te está llamando a santificarse. Mi amado, nosotros no somos víctimas del ambiente, del entorno. Nosotros estamos llamados a transformar el entorno. Mi amado, ¿cómo así, pastor, que víctimas del entorno? Hay personas: ay, pastor, es que yo peco porque estoy solo, es que por aquello, ay, pastor, es que los años, pastor, es que tú debes entender. Mi amado, eres víctima del entorno emocional y psicológico. Cuando tú y yo estamos llamados es a transformar el ambiente. Que cuando tú llegues, la gente diga: oiga, algo pasó, entró esa persona y se siente paz en este lugar. Entró esa persona y se cambió el espíritu de derrota por algo de victoria. Cuando entró esa persona ya no hay amargura ni tristeza, se siente alegría en esta casa. Pero muchas veces nosotros, mi amado, nos dejamos de llevar o gobernar por el entorno. Y si en ese entorno hay discordia, amargura, problemas, entonces usted salió también amargado y triste de allí. Entonces, ¿quién ganó? Mi amado, Dios te ha llamado a cambiar entornos espirituales. Dios te ha llamado a conquistar lugares especiales. Mi amado hermano, cuando Dios le dice: mire y entren, es para que tú llegues a ese lugar con espíritu de conquista y de cambiar. El pueblo, esa nueva generación, los primeros fracasaron porque eran muy carnales, muy mundanos. Pero esa otra generación dijo: sí, yo voy a entrar, pero primero me humillo ante el Señor y me santifico, porque cuando entre a ese lugar entraré conquistando. Y así lo hicieron. Y se enfrentaron a ciudades fortificadas, pero a ellos no les interesó. Ellos sabían que si Dios dijo que va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Y aunque Jericó tenía murallas grandes, ellos: ¿cómo van a entrar? Es imposible. Mi hijo, a mí no me importa si es imposible. Dios dijo que nos iba a entregar la ciudad y Dios nos la va a entregar. Y ellos empezaron allí a dar vueltas como locos porque creyeron en un Dios todopoderoso. Mi amado, no le ponga limitación cuando Dios te habla. No limite a Dios, mi amado hermano. Si Dios dijo que lo va a hacer, créale. Hay personas muy incrédulas, mis amados. Piden promesas de Dios, piden milagros de Dios, y luego intervienen ellos, que es que ayudándole a Dios, y se equivocan. No, mi amado hermano, esta nueva generación cambió totalmente. Ahora Dios te ha llamado también a conquistar. Dios también te ha llamado a conquistar. Conquiste las áreas de tu vida. No permita que tus emociones te gobiernen. No permita que tus pensamientos sean los que te gobiernen. Mi amado, porque si vamos por pensamientos,
Pensamos en derrotas, en fracasos, en crisis de gobierno, en todo. Si vamos a permitir que los sentimientos, ay, pastor, es que tú no sabes lo que yo siento. Ay, no, mi amado hermano, todo eso tiene que ir a la cruz de Cristo. Y si Dios dijo que va a hacer de ti algo grande, créalo, mi amado. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo va a cumplir. Ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar. Luego también dice, no solamente mira, entra, sino que también tome posesión. Primero, mire. Segundo, entre, obedezca. Pero tercero, posee, tome posesión. ¿Sabe qué? Dios les había dado una promesa. Dios les había dado una promesa. Pero ese primer grupo que fue de esta palabra 38 años atrás, de esos 12 príncipes, solamente dos de ellos entendieron el mensaje. Solamente dos se acordaron de que Dios le había dado una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de la tierra. Los otros 10 yo no sé qué estaban pensando, pero solamente dos. Cuando Moisés les dijo, vayan y reconozcan, solamente dos entendieron que el que estaba hablando no era Moisés, que el que estaba hablando era Dios. Solamente dos. Para los otros 10 estaba hablando ese viejito Moisés tartamudo. Pero para dos, para Josué y Caleb, que se estaban recordando de las promesas del llamado a Abraham, dijo, aquí no está hablando Moisés, aquí está hablando Dios. Y de pronto algunos dirán acá, aquí no está hablando el pastor Ever, aquí Dios me está hablando a mí. Aquí Dios me está hablando. Para muchos, uy, es que el pastor Ever me está echando los indirectazos, me está golpeando, me está tirando todo. Eso decían los 10, parte de los 10. No tomaron control allí. Solamente dos tenían la promesa clara. Y cuando dijo posee, ahora esta generación que recibe esta palabra, esta generación ya creía. Esta generación creía. Y entonces dijo, oiga, Dios nos vuelve a decir que miremos, que entremos y poseamos allí. Y acá hay dos viejitos, mira esos dos viejitos. Esos creyeron, no murieron. Hace 40 años Dios les dijo esa palabra a ellos dos, a Josué y Caleb, y siguen acá. Porque han creído. Porque han creído. Y sabe que José siendo y Caleb siendo ya viejos, tenían fe y fuerzas renovadas, porque seguían creyendo que Dios iba a cumplir. ¿Cuánto usted lleva peleando por una promesa de Dios? Pastor, es que hace un año estoy orando y Dios no me responde. Pastor, es que llevo 5 años y Dios no me responde. Yo sé quién le dijo que Dios tiene que responder cuando usted quiera. ¿Sabe cuántos años habían pasado ya? Cuando Dios le dio la respuesta a Josué de un monte, 45 años. 45 años después vino la respuesta. Y usted está sufriendo porque lleva un mes orando y no viene la respuesta. Y usted está chillando, mi amado hermano. Es más, ya se quiere ir de la iglesia porque Dios no te habla con la respuesta. Porque ya nadie te entiende. Mejor me voy a descarriar. Porque si Dios fuera real ya me hubiera respondido. ¿Y cuánto lleva orando en una semana?
Esa persona delante de Dios necesita ser procesada, tiene que morir en el desierto. Aquí habían dos viejitos que estaban inspirando a esta nueva generación. Estaban inspirando. Y esos muchachos que estaban, que se conquistaban, que estaban, que peleaban. No, yo sí voy a poseer. Si Dios dijo que miremos, que entremos y que vamos a poseer, lo vamos a hacer. Mi amado, tú y yo tenemos el mismo desafío. ¿Ya conquistaste el mundo espiritual? ¿Ya has conquistado tu propia vida? ¿Cómo así, pastor, que he conquistado tu propia vida? Sí, mi amado, porque tú eres tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. Tú y yo necesitamos estar crucificados junto a Cristo, con Cristo en la cruz de Calvario. Si alguien me dice, pastor, es que usted no confía en mí, yo le digo, no, ni confío yo en mí mismo. Si yo no confío en mí, ¿cómo voy a confiar en ti, mi amado? Mi amado, Dios te ha llamado y Dios tiene grandes cosas para ti. Y de pronto tú solamente has mirado, pero no has querido entrar. Debe creerle al Señor y debe luchar por ello. Mi amado, si tú no conquistas, serás conquistado. ¿No me entendiste? ¿O no me hice entender? Si tú no conquistas, serás conquistado. Si tú no conquistas esa área que te está llevando a pecar, ese pecado te va a conquistar a ti. Conquiste esas áreas que te dan dolor, fracasos y derrotas. Si tú no conquistas, serás conquistado. Tienes que pelear. Tienes que pelear y ganar, mi amado, sobre esas áreas que te quieren hundir, que te quieren llevar al fracaso. Conquista esas áreas. Pero solamente se podrá hacer cuando buscamos la presencia del Señor. ¿Sabe que Jesús también tuvo su MEP? Con esto quiero concluir. Jesús miró la humanidad con compasión. Jesús entró y habitó en medio nuestro. Miró, entró. Jesús poseyó todas las bendiciones en la cruz del Calvario para dártela a ti y a mí. Jesús también tuvo su MEP. Miró, entró y poseyó. Dios también quiere que tú mires. Mire que tú puedes ser un buen cristiano. Mire, tú sí lo puedes hacer. Pero entra. Empiece a congregarte, empiece a buscar de Dios y posea esas bendiciones en santidad. ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Eres la primera generación que todavía no le cree al Señor? Déjame decirte que si no, tienes una oportunidad, o si no vas a morir en el desierto y no vas a ver la respuesta. ¿Eres la segunda generación? ¿Qué generación eres? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay áreas para conquistar?